En este momento de oración. Amado Padre, Dios Todopoderoso, me encuentro delante de tu presencia en esta hora, en medio de tu pueblo, Señor amado. Gracias por regalarme un día más de vida. Gracias, Padre, por el sumo honor de ser el expositor de tu palabra en esta oportunidad, Señor amado. Gracias por considerarme, Dios mío, Padre, para ser un canal de bendición para tu amada, Señor mío. En esta hora, Padre, yo te imploro, te suplico, Dios mío, que tomes mi vida, Padre, conforme tu gracia usa, que coloca palabra en mis labios, paso un carbón encendido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de mis pies, Señor. No me permitas hablar por capricho ni por prejuicio, Señor amado, ni por lo que vean mis ojos, Señor amado, sino que usted, Padre mío, coloque palabras, Padre, inspiradas por usted, Señor mi Dios. Habla, Padre, exhorta, reprende, redarguye, consuela lo que tengas que hacer, sana, liberta a través de esta tu palabra. Glorifícate desde el comienzo de esta palabra, de la predicación hasta el final del mismo, Señor amado. A tu reprendo la obra de la tiniebla, Padre. Debilitamos toda fuerza de los demonios, confundimos toda mente indigua en esta hora, Padre, y todo pensamiento, Padre, como dice tu palabra, que se levanta el conocimiento de tu palabra, es atado, llevado cautivo a la obediencia a Cristo, Señor amado, y desatamos una liberación, Dios mío, sobre estas cuatro paredes, sobre cada vida, sobre cada persona, Padre, declarando, Señor amado, Padre, que el rema de Dios se va soltado por tu gracia, Señor amado, creyendo, Señor amado, que así será hecho por tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Que recuerde su alabanza y aplauso al Dios de la gloria, a su nombre. Ubíquese conmigo en esta oportunidad, amada iglesia de Jesucristo, en el primer libro de los Reyes. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, del verso 9 al 13. Gloria al nombre del Señor. Lecturamos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la comunión del potente Espíritu Santo. Y la iglesia que se va con Cristo dice: pocos son los que se van. Dice la palabra del Señor en esta hora: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además hizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Amén. Tome asiento, iglesia de Jesucristo, pero no vaya a sentar la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora, y dígale a su hermano que tiene al lado, tómele, salúdele y dígale a quién le está sirviendo. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, no me dejó ver lo tenía puesto así. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, del 9 al 13. El separador me tapó el número 1. Amén. Entonces estamos en primer libro de los Reyes, capítulo 15, verso 9 al 13. Amén. Le he puesto como tema: ¿a quién le está sirviendo? Amén. Iglesia de Jesucristo, esta historia, la gloria sea para el Señor. Todo el día estaba taladrándome el Señor en esta historia, sobre todo en esta historia, para desglosar, para apuntar a un tema específico en que el creyente debe estar bien fundamentado. Cuando ya le dije a usted el tema, ¿a quién está sirviendo?, es lo que debe de primar en nosotros como creyente. Debe de haber ese fundamento o ese principio. Cuando digo principio, es algo con lo que usted se identifica. Por ejemplo, en la casa, en el hogar de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en las madres y en los padres, hay principios. Y el hijo sabe cómo se conduce su madre, cómo se conduce el padre, o cómo se conducen los adultos mayores en el hogar. De esta manera, iglesia de Cristo, tomé la historia de este rey llamado Asa. Recuerda, iglesia de Jesucristo, que ya para este tiempo el reino glorioso del pueblo de Israel estaba ya dividido. ¿Por qué se dividió el reino de Israel, iglesia de Cristo? Dice la Escritura que cuando Salomón toma el reino de mano de David,
por mandato de Jehová. Dice la Escritura que Salomón comenzó a reinar bien, pero dice la Escritura que de ser el hombre más sabio terminó siendo el rey más insensato, según la Escritura. Porque dice la Biblia que él comenzó a servir a los ídolos de sus mujeres. Eso es muy peligroso. Cuando hombres se inclinan a las vanidades de las mujeres o a los pecados de las mujeres, o viceversa, las mujeres se inclinan a los pecados de los maridos y no honran a Jehová como debe de ser. ¿Cuántos podemos decir amén? Dice la Escritura que en la desobediencia, en la apostasía de Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 11, creo que está, dice que él comenzó a apostatar. Apostatar significa negar la fe. Y dice la Escritura que Dios lo retuvo a Salomón todos los días de su vida por rey sobre Israel, por una palabra, por un pacto davídico, es decir, por un pacto de sal, por un pacto eterno que Dios hizo con este hombre llamado David, para que su hijo Salomón tuviese el reino todos los días de su vida. Pero qué triste que Salomón reinó todos los días de su vida, pero no todos los días reinó bajo el poder de Dios, bajo la línea de Dios, a su nombre. Qué triste saber que estamos congregando, qué triste saber que estamos participando, qué triste saber que somos parte de un cuerpo ministerial, pero arriba Dios no nos toma en cuenta por algo que estamos haciendo fuera de su voluntad. Y dice la Escritura que al morir Salomón, dice la Escritura que Jehová el Señor divide el reino. Y es ahí lo que dice la Escritura, que este hombre que aparece en el verso 9 del capítulo 15, que Jeroboam era rey de Israel, dice la Escritura que Jeroboam reinó sobre 10 tribus. Por palabra de Jehová, Dios toma a Jeroboam. Y dice la Biblia que en el libro de Primero de los Reyes, capítulo 11 más o menos, dice la Escritura que se aparece delante de Jeroboam el profeta de Silo, silonita, llamado Ahías. Este profeta se acerca a Jeroboam y le dice: Dios te entregará 10 tribus para que reines sobre Israel, y solamente Roboam gobernará a la tribu de Judá por amor a David. Pero ¿qué enseña la Escritura? Que el reino no es que Dios lo divide porque a Dios le gusta dividir las cosas. Quiero que usted entienda bien esto. La Biblia enseña que Dios hace una división, pero de una separación. Recuérdese que la Biblia dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que Jehová separó la agua de lo seco. Dios separa, hace una separación. En el pueblo de Israel había una idolatría, en el pueblo de Judá Salomón se había corrompido, pero un remanente de la casa de David había guardado las promesas, la voluntad de Dios. Es ahí que Dios divide el reino de Judá y el reino de Israel. Todo el reino de Israel era idólatra totalmente. Todos los reyes que tenía Israel, a 10 tribus. Es decir, el reino de Israel se estableció en Samaria. La capital del reino de Israel, el reino del norte, gloria a Dios, estaba en Samaria. Y la capital del reino del sur, del reino de Judá, estaba en Jerusalén. Pero ¿por qué le estoy detallando esta historia? Para que usted comprenda por qué Dios hace divisiones. Es como, por ejemplo, cuando Cristo vino en su ministerio terrenal. ¿Qué dijo Cristo? Que en el fin del siglo vendrán los ángeles de Dios y harán una división. Tomarán el trigo, lo meterán en su granero, y a la paja la atarán en manojo y la lanzarán al fuego que nunca se apaga. Dios separa lo que no es de Él, lo hace para un lado, y lo que es de Él lo reserva, lo guarda y lo conserva. ¿Cuánto alaban a Dios? Su nombre, a su nombre, Iglesia de Cristo. Y dice la Escritura que mientras el reino de Israel estaba corrompido, Dios estaba mirando lo que su siervo Asa, rey de Judá, de la casa del rey David. Dice que él había gobernado 41 años en Jerusalén, y Asa hizo lo recto, el verso 11, ante los ojos de Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ante quién está haciendo usted lo recto? ¿Ante los ojos del líder del pueblo de Dios? ¿Ante los ojos del ministro? ¿Ante los ojos de los líderes, de los diáconos? ¿O ante los ojos de Jehová, que todo lo ve? Es lindo que el pastor me vea que yo no hago ni una aquí adentro. Es lindo que la pastora me vea que yo soy infallable en la actividad y en el secreto, donde nadie me mira, o cuando estoy haciendo otra cosa. A su nombre. ¿A quién le estará sirviendo?
Es por eso que este hombre llamado Asa tenía el trono de Judá de parte de Dios, y él estaba haciendo como David su padre. Obviamente, mire esta, iglesia de Cristo, cada vez que usted le sirva a Dios, no está de más y no es ningún pecado observar la vida o los ministerios de hombres de Dios, cómo se conducen. No digo que imite los ministerios, porque cada uno tiene un ministerio único que ha recibido de Dios. Hay bastantes evangelistas, hay bastantes pastores, apóstoles, profetas y maestros, pero cada uno es único en lo que Dios lo manda a hacer. Es como en la mano de nosotros. Todos los seres humanos tenemos huellas dactilares únicas, nunca puede ser clonada. Dios nos hizo con un diseño especial, único. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que este hombre llamado Asa comenzó a gobernar en el pueblo de Judá, en Jerusalén específicamente, conforme lo había hecho David su padre. Pero él comienza a hacer una reforma, comienza a quitar lo que no le agradaba a Dios. En el verso 12 dice que él quitó todos los sodomitas. ¿Cómo lo habrá quitado? Bueno, no lo sé. Pero en ese tiempo, usted sabe que era el tiempo de la ley. Y Dios mandaba, según la ley de Dios, libro de Deuteronomio, que había que apedrear al hombre que se echase con otro hombre. Esa era la ley de Jehová. Ahora, no se practica eso, porque estamos en el amor de Dios, según dicen mucha gente malinterpretando. Pero juicio viene sida, enfermedades venéreas, viene maldades y viene tanta cosa que lastima y corta al ser humano por su pecado. Pero el verso 13, iglesia de Cristo, es el que yo me quiero enfocar para que usted y yo meditemos a quién le estamos sirviendo, a su nombre. Dice que la madre de este rey llamado Asa se llamaba Maaca, y dice que ella era la reina madre, era la que estaba al lado del rey para supervisar el reino. No es malo que usted tenga consejeros, que tenga superintendentes, que tenga líderes, que tenga diáconos, que tenga obispos, que tenga consejeros de parte de Dios. No es malo, es muy bueno. Porque la Biblia dice en el libro de los Proverbios que en la multitud de los consejeros hay victoria. No es malo. Pero miren el proceder de este rey ungido de Dios, que dice la Biblia. Miren la palabra que dice en el verso 13. También privó. Privar significa no permitir que ejerza. Y si usted lee 2 de Crónicas 14, del primer verso en adelante en su casa, léalo. Dice la Biblia en las Crónicas que el rey Asa, de otra perspectiva lo habla el cronista, el comentarista de Crónicas, dice que el rey Asa depuso a su madre de ser reina, le quitó la dignidad. Aquí dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre. Yo digo entre mí, lo que enseña aquí la palabra. Asa gobernaba, Asa era el pastor del pueblo de Israel, a su nombre. Era el príncipe del pueblo de Israel. Eso enseña la Biblia, que todos los reyes eran reyes delante de los hombres, pero delante de Dios eran príncipes de Jehová. Y dice la Biblia que mientras él reinaba, Satanás comenzó a trabajar en la mente de la madre de él. Y dice que la mamá de este hombre llamado Asa edificó e hizo un ídolo de acera, ídolo de los pueblos paganos. Se supone que ella le estaba sirviendo a Dios junto a su hijo en el reino de Jehová, a su nombre. ¿Por qué causa se metió el paganismo en el corazón de ella? ¿Por qué causa se metió la idolatría en el corazón de ella? Déjeme decir, iglesia de Cristo, que nosotros podemos servir a Dios, y eso no quita que el que esté al lado puede estar corrompido, hasta endemoniado, a su nombre. Cristo ministraba, Cristo se movía en el poder de Dios, y Judas estaba endemoniado, poseído, ya estaba contaminado. No es necesario a veces olvidarnos de todo lo que está sucediendo. Y dice la Biblia que este hombre llamado Asa le dijo: mamá, usted es la reina madre, usted está al lado mío en el reino, por decirlo así, pero ¿qué es ese demonio que usted tiene ahí? La quitó de la dignidad que él le había puesto de ser reina madre. Porque para ser reina madre, ella no se puso reina madre ella sola. El rey tuvo que haberla puesto, porque el rey era la cabeza, el pastor era el líder del pueblo, a su nombre. Y dice la Biblia que él mismo la privó. A ver, mamá, aquí le servimos a Jehová.
Dios le dio a mi padre, a mi antepasado David, este reino para siempre. Y yo estoy como pastor del pueblo. A ver, mamá, ¿usted le quiere servir al diablo? Para afuera se va con su diablo. Es dura la palabra. Por eso, iglesia de Cristo, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Cómo es nuestra conducta delante de Dios? Y no solamente le quitó la dignidad. Usted no va a ser reina madre. ¿Sabe por qué, iglesia de Cristo? Porque si Asa hubiese permitido que la mamá de él, por alcahuetear a la madre, por solaparla, por consentirla, o para que no se arrugue la mamá, no, mamá, tranquila, nomás nadie va a saber este pecado. Ahí en voz bajita, adore a su muñeco hecho por la mano de usted mismo. Adore lo que nadie lo va a saber. ¿Usted cree que Jehová se le iba a pasar por alto a Asa? Porque la Biblia dice que Dios lo tiene por inocente al culpable. Entonces, él sabía que estaba puesto delante del pueblo de Jehová como responsable de toda la adoración que el pueblo de Israel le presente a Dios. Imagínense si Asa no le decía, mamá, salga del reino, y Asa le hubiera permitido que ella siga adorando a Acera. Y si Asa se le hubiera permitido, entraba a Baal, entraba a Astarot, entraba a Dagón, entraba a Moloch, entraban más demonios. Porque cuando se permite la entrada de un pecado, entran más cuando no se le corta el vuelo. Su nombre. Y si Asa no le hubiera privado de la dignidad a su mamita, el pueblo hubiera mirado el mal ejemplo. Y el pueblo le hubiera dicho, rey, pero si su madre lo hace, en mi casa yo también lo puedo hacer. En una ocasión, quien fue en vida, Jorge Marical, que fue mi pastor en su momento, él comentó una experiencia que él tuvo con Dios. Él dice que mientras él oraba, dice que vino la voz de Dios en oración en la madrugada, y que vino el Espíritu de Dios y le dijo, un hombre, un pueblo, un pueblo, un hombre. Y él no entendía. Que se lo repitió 3 veces, un hombre, un pueblo, un pueblo, un hombre. Y él no entendía. Pero pasaron ciertas cosas que a él le afectaron, que no tuvo cierta dirección. Él comentó que se equivocó. Pudo entender qué significa un hombre, un pueblo, un pueblo, un hombre. Quiere decir que por nosotros el pueblo alaba a Dios, y por nosotros el pueblo blasfema a Dios. Porque somos puestos. El pueblo te ve cómo tú te conduces delante de Dios. Recuérdense cuando Moisés estaba para entrar a tierra prometida. El pueblo era querelloso, alabado sea Dios, como el pueblo de este tiempo. Sea bendito el nombre de Dios. No había agua, no había comida. Y dice la Biblia que Jehová le habló al profeta Moisés y le dijo, háblale a la peña y beberán agua los hijos de Israel. Pero Moisés estaba saturado de tanta querella, de tanta queja. Y dice la Biblia que el espíritu de Moisés se precipitó. ¿Y cuál fue la orden de Jehová hacia el profeta Moisés? Háblale a la peña. Pero como Moisés estaba cabezón, estaba aturdido. Oiga esto, que cuando estamos aturdidos no pensamos bien. Dios te manda a hacer algo y hacemos otra. ¿Cuántos se identifican? Porque la opresión te turba, la opresión te descoloca, te quita la dirección de Dios. Y dice la Biblia que Moisés, en vez de obedecer lo que Dios le dijo, háblale, Moisés tomó la vara, la autoridad, la palabra, y le pegó un garrotazo a la peña. Y demás, ¿qué le dijo? Beban rebelde. 2 cosas que Dios no le dijo. Entonces el pueblo de Israel miró al gran profeta de Dios, bravo, molesto, enojado. Por eso que nosotros los líderes, los ministros y todo hombre y mujer de Dios, pequeño o grande, tienen que tener en cuenta que el pueblo te ve, que el pueblo te observa, y el pueblo habla bien o habla mal. Mire, si hablan mal, usted haciendo bien, dele gloria a Dios. Pero si hablan mal, usted haciendo mal, Dios tenga misericordia de lo que le pueda pasar. Que si yo me conduzco delante de Dios correctamente, y si el pueblo habla basura, habla descrédito de las cosas que uno hace para Dios, no importa, que Dios tratará. Pero si uno se esfuerza en agradar a Dios, deje tranquilo, iglesia de Cristo, que Dios pelea la batalla. ¿A quién estará sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Muchos tenemos diciendo, bueno, yo le sirvo a Dios. Es por eso que Dios trae esta palabra, para confrontarnos ahí esta noche. Para que usted y yo sepamos genuinamente, a la luz del espejo de Dios, que es su palabra, a quién estaremos sirviendo. Porque si uno quiere saber cuál es la realidad,
¿Cuál es la condición de nosotros en el presente? Uno se acerca al espejo de Dios, que es la Biblia, y ahí uno ve la realidad, ve los errores y los horrores y tantas fallas y falencias que nosotros tenemos delante de Dios. A su nombre. Si le pueden dar alabanza de aplauso al Señor. A su nombre. Es necesario, iglesia de Cristo, entender que por más que tengamos liderazgo, no podemos nosotros ser alcahuete de nadie. No podemos ser alcahuete. ¿Qué le pasó a un hombre que también tenía cargo, dignidad? Que siempre, el Espíritu de Dios siempre me la pone a mí en ejemplo, en comparación, para compartir a la iglesia. Nunca se me quita de la cabeza este ejemplo de este príncipe de la casa de Jehová o del tabernáculo de reunión llamado Elí, alcahuete de sus dos hijos. Era el hombre, era la máxima autoridad. No era el sacerdote de la tribu de Leví solamente, era sumo sacerdote de la familia de Aarón. Y de la familia de Aarón no se levantaban sacerdotes, solo se levantaban sumos sacerdotes. Entonces, hay gente que piensa que el ministerio es como zapatos viejos. Los cojo ahorita y los tiro por allá, y cualquier rato los cojo, no los estudio y los cargo hecho un relajo. A su nombre. Así hay gente dentro del ministerio que piensa que las cosas de Dios se les sirven a lo que salga. Y este hombre llamado Elí era príncipe del tabernáculo de reunión y nunca le supo llamar correctamente la atención a sus hijos. Hay que se me molesta, mire, que se moleste. Hay que llora porque no vio la sangre, no se va a morir. Tenemos que nosotros entender, iglesia de Cristo, que en su momento Dios nos va a llamar a cuenta. Este hombre nunca le supo llamar la atención a sus dos hijos, que eran de la línea de él. Si él no hubiera podido llamar la atención correctamente, Samuel quizás ni aparecía, y Ofni y Fine hubieran tomado el liderazgo. Pero como hombre como Elí, que fueron ciegos, consentidores, alcahuetes de pecado, alabado sea Dios, es que Dios coloca a Samuel en la línea de los otros que tenían la sucesión, es decir, de Ofni y Fine. A su nombre. Tenemos que entender eso cuando nosotros amonestamos, exhortamos, reprendemos con toda autoridad, como Pablo le dijo a Timoteo: reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dios nos ha llamado a reprender con toda autoridad, cuando dice la Biblia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Si usted está más chueco que le entra a la 8, usted no puede reprender. Si usted está más chueco que los ganchos de la tercera, usted no puede reprender a nadie. No puede llamar la atención. Por eso Cristo nos dijo: primero saca la viga de tu ojo para que pueda ver la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Su nombre. Es menester, iglesia de Cristo, que en la palabra del Señor Dios nos da bastante ejemplo y testimonio, historia bíblica de cómo el hombre entiende a quién le está sirviendo. Abra conmigo primer libro de los Reyes, capítulo 22. Sea bendito el nombre del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 14. Mira lo que dice la Escritura. Versos 13 y 14. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. A su nombre. Aquí está un hombre llamado Micaías, profeta de Jehová. Esto representa la historia cuando Acab iba a enfrentarse en Galaad, iba a tener una batalla. Y dice la Biblia que este hombre llamado Acab, rey de Israel, Acab era el más perverso de todos los reyes, dicho por la Biblia mismo. Que dice la Biblia que este hombre llamado Acab se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa cuando el hombre se vende? En términos bíblicos, venderse significa rendirse, postrarse. Y dice la Biblia que este rey llamado Acab tenía como más de 400 profetas que le hablaban siempre: vas a tener éxito, voy a hacer tal cosa, Dios está contigo, rey. Era idólatra, había tomado la villa de Nabot, era perverso a la 10ª potencia, y todos los profetas le decían que Dios estaba con él. Oiga, que esa gente están torcidos, desobedecen a Dios, que da miedo, y siempre viven con profecías de éxito.
Yo sé que a usted no es ninguno de aquellos. Pero acá siempre le profetizaban éxito. Y dice la Biblia que en esa historia que dice el capítulo 22 del libro de Primero de los Reyes, también estaba envuelto en la batalla el rey Josafat del reino de Judá. Es decir, iban a pelear en el monte de Ramot de Galaad, iban a pelear el rey de Israel acá y el rey de Judá llamado Josafat, dos reyes. Pero Josafat no tenía que unirse a este hombre llamado Acab. Pero dice la Biblia que cuando Acab le dice: vamos a pelear, vamos a hacer la obra, vamos a conquistar Ramot de Galaad, dice la Biblia que Josafat sintió un toque de Dios y le dijo: consultemos palabra de Dios para ver si Dios está con nosotros. Pero ¿por qué consulta palabra de Jehová este hombre llamado Josafat si ya 400 le habían dicho al rey Acab que había victoria? ¿Sabe por qué? Josafat pregunta que todavía quería oír palabra de Dios, porque las palabras de los profetas que se vendían al rey Acab no lo convencían al hombre de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que le habla lindo, que le habla flores, que le acaricia la oreja con las palabras, y usted siente como que te están cepillando, te están inflando, te están adulando. No te dicen que eres arcángel porque no lo pueden decirte. Y usted siente que como que no viene del cielo, como que viene del hombre, como que viene de la carne. Hasta perversos, hasta te enamoran a veces. Y dice este hombre llamado Josafat que quiere escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia en este capítulo 22 que el rey Acab le dice: si hay un hombre de Dios, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza éxito. Usted sabía que el hombre que habla verdad nunca le caerá bien al carnal. El hombre que habla verdad nunca le caerá bien al mediocre, al chueco, al torcido, al desobediente. Ah, no, porque si usted le dice algo, le dice: se cree perfecto. Ah, no, que es muy espiritual. Ah, no, que es muy santo, se le cayeron las alas. Siempre va a buscar una palabra para desacreditar tu vida de integridad delante de Dios. Y este hombre acá no era la excepción. Le dijo: este hombre yo le aborrezco. Y cuando Acab dice así acerca de Micaía, el rey Josafat le dice: no hable así el rey. Un rey no puede hablar mal del ungido de Dios. Hay gente que no les pesa la lengua hablar en contra de los hombres de Dios. Y cuando usted habla en contra de los hombres de Dios, sepa esto: que usted no habla en contra solamente de la carne de la persona, de un hombre. Usted se está levantando en contra de la unción que reposa sobre una persona. Eso es lo que la gente ignora. Hago un preámbulo. ¿Se acuerda la historia de Saúl, que estaba en la cueva, y ahí mismo estaba durmiendo David y su hombre? Y dice la Biblia que David tomó el borde de la capa de Saúl y le cortó la orilla de la capa del rey Saúl. Y dice la Biblia que sintió miedo y se turbó el corazón de David por cortar la orilla del manto del rey Saúl, del ungido de Jehová. Hay gente que no le pesa la lengua, la sacan bien larga y hablan basura de la gente. Se acabaron los amenes. A su nombre. Solamente por cortar el borde del manto del rey Saúl, David dice que se turbó. ¿Y cuál era el pensamiento de David? Matarlo. ¿Por qué? Porque sus compañeros, los que estaban con él, decían: mátalo. Pero ¿qué dijo David? Nunca Dios me lo permita que yo me levante contra el ungido de Jehová. Si el hombre es de Dios, Dios sabrá defender al hombre de Dios. Sino que a veces se nos levantan a nosotros y estamos a las 4 de la mañana en oración: Señor, mátalo a ese que habla mal de mí. Mire, si usted habla de esa manera, si alguien ora de esa manera, déjeme decirle que Dios no está escuchando ninguna oración, que Dios no está escuchando a ningún siervo, a ninguna sierva. Dios está escuchando a un perro con rabia. Disculpe. Digo perro con rabia porque la Biblia compara al creyente que se da vuelta al mandamiento como un perro que vuelve al vómito, que repita su necedad, dice la Escritura. Yo he escuchado gente que habla de esa manera: Padre, ponle la mano, póstralo para que conozca que yo. Digo: Dios mío, ¿en qué condición a veces está el pueblo de Dios? Y decimos que le estamos sirviendo a Dios, a su nombre. Es por eso que este hombre llamado Josafat quiere escuchar voz de Dios. Y aparece este hombre llamado Micaías. Pero Micaías estaba en otro lado. Me imagino que estaba hasta preso. Porque el verso 13 dice que un mensajero le estaba diciendo a Micaías: mira, no seas bobo, todo le profetiza en éxito, queda bien con el rey.
para que te den una buena ofrenda al término de la profecía, a su nombre, para que te vuelvan a invitar a la campaña, al culto de avivamiento, al aniversario o al ayuno, a su nombre. El mensajero estaba aconsejando al hombre de Dios. Mire, que a usted y a mí y a cada uno de nosotros nos aconsejen no es malo, pero que el consejo que le digan a usted prevalezca antes que la palabra de Dios, ahí está lo malo. Le estaban diciendo, todos los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Así le decía el mensajero en el verso 13. Dice, ahora sea tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre de Dios? Me fascina lo que dice el verso 14. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, a su nombre. ¿A quién estaba sirviendo Micaías? ¿Al rey o a Jehová? Ah, no, es que mucha gente dice, es que cada rey tenía su profeta. Sí, cada rey tenía una guía de parte de Dios. Cada hombre de Dios tiene un líder, tiene alguien encima que lo aconseja. Pero si ese se tuerce, Dios nos manda a ser obediente a Dios, no el torcido. Sea el líder de la misión, sea quien sea Dios glorificado primero. Ah, no, que no me cree. La Biblia dice en el libro del primer libro de Samuel, capítulo 12, cuando Natán es enviado por palabra de Dios a amonestar al dulce cantor de Israel, al hombre llamado David, rey de Israel, al hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué dice la Biblia antes de aquello? Que David había adulterado. Qué feo se escucha eso, pero eso hizo el gran hombre de Dios, el ungido de Jehová llamado David. Había adulterado, había mandado a matar a la mujer, al hombre de la mujer con la que él se acostó íntimamente, mintió, utilizó las almas de los enemigos. Mire tantas cosas que hizo un hombre conforme al corazón de Dios. En cuestión de segundos que usted se descuide, el diablo le tiende una trampa, usted se hunde con todo, a menos que Jehová lo saque. Y dice la Biblia que David estaba quieto. Así hay mucha gente que venga, que da miedo, ni les interesa. Vienen al culto como quien es con ellos. Hay gente que hace lo malo y si hay hombres de Dios no les interesa de que quizás Dios les diga algo, los señale, no les importa. Se perdió el miedo reverente a la presencia de Jehová. Pero como Dios es sabio y porque nos ama nos manda una palabra, dice la Escritura que en la noche vino palabra de Jehová en visión a Natán y le dijo, ve y di a David mi siervo esto y esto y esto. Usted conoce la historia, que dice la Escritura que Dios habló palabra a David y le hicieron una comparación de un hombre rico y un hombre pobre, que el hombre rico tomó la cordera del hombre pobre y la mató y no tuvo piedad. Y dice la Biblia que David emitió juicio y le dijeron, este hombre rico que no tuvo compasión del hombre pobre y tomó la corderita del hombre pobre y la mató y se la comió, él tiene que responder 4 veces lo que hizo y debe ser muerto. Y a lo que él dijo,